a cambiar el relato, ¿cómo? Porque acuérdense que es importante el relato de Galileo Galilei, porque decían que el orden de Dios era que el mundo era como un plato, y en la orilla de ese plato existía el Hades, el infierno. Entonces el que se iba para allá se iba para el infierno. Por eso nadie se atrevía a explorar más allá, porque caía el Hades, caía el infierno. Y Galileo dice, no hay ningún Hades, hay mar y después de eso hay tierra. Esto es redondo. Digamos, ¿qué hizo él? Subvertió el relato. No, el relato es el mundo plano, no es redondo. ¿Sí? Y comienza a cambiarse el relato. Y ejemplo, entra el movimiento renacentista. Los artistas comenzaron también a cuestionar el mundo. A cuestionar el mundo porque antes el arte era arte. Yo dibujaba la casita y el árbol tal y cual. Pero después el arte comienza a hacerse más sublime. Y comienza, ejemplo, a dibujar ya no los reyes con sus manitas, sino los desnudos. Y todo eso comenzó a hablar de esa humanidad que hasta ese momento se estaba desconociendo. Entonces, el movimiento, ustedes que son artistas, muchos de ustedes que les gusta el arte, saben que el tema del Renacimiento ilustrado fue muy importante para comenzar a hacer un relato donde el hombre era importante, donde su humanidad era importante, desde su cuerpo, desde su apropiación de la naturaleza, y comienza a cambiarse ese relato después con la ilustración. Y la ilustración comienza a quebrantar lo del orden divino. Y es que esto no es el orden de Dios, sino esto tiene que ser el orden de los hombres. Y que también comienza a cuestionar la fuente de poder. Y es que la fuente de poder no era Dios, sino que la fuente de poder tenía que ser los mismos hombres. Y eso comenzó a permitir que se hicieran ejercicios tan importantes como ya organizarse socialmente frente al orden existente y tratar de establecer un nuevo orden, que fue todo lo que fue el tema de instaurar un nuevo orden superando las monarquías. Porque entonces, acuérdense, el Papa coronaba al rey, era designio de Dios, y acuérdense lo que hace Napoleón, se corona él mismo. Digamos, este orden no es de Dios, este es orden de los hombres, de la humanidad. Entonces tenemos como antecedentes, como el primer antecedente ya de que es el primer paso de los derechos humanos, es el tema de la positivización, y se hace en el ejercicio de la Declaración de Virginia, se hace posteriormente también en la Revolución Francesa con la Declaración del Hombre, que son primeros ejercicios como de tratar de generar ese nuevo orden donde el centro ya no va a ser Dios, sino el centro va a ser antropocéntrico, lo humano en la mitad del ser, en todo el centro de la construcción de sociedad. Y eso es clave para comenzar a comprender la construcción de los derechos humanos, porque el centro es el hombre, y eso convierte al hombre no un medio, sino un fin en sí mismo. De todo el orden que propone los derechos humanos es donde el hombre no se ha instrumentalizado, lo que dice Milton. El hombre no va a ser un instrumento, el hombre va a ser el fin. Vamos a tener democracias, vamos a tener estados, vamos a tener gobiernos, vamos a tener educación, pero ¿para quién? Todo eso va a ser un medio para que consigamos el fin, el bien vivir y el buen vivir del hombre. Entonces yo sí creo que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque hay una construcción de un relato nuevo. Y es importante, como dice Pablo, es que uno entienda que los derechos humanos son hijos de la modernidad. Los derechos humanos son hijos de la modernidad. Pese a que de pronto se habló de libertades e igualdades en civilizaciones antiguas, los derechos humanos es una hija de la modernidad y tiene todas sus características, secular. Y nosotros ahora tenemos un problema aquí, que cuando hablamos de derechos humanos, no, eso es contra natura. Ese discurso creemos haberlo superado, pero hoy vemos, ejemplo, en nuestro país que hay discursos religiosos que impiden, y ejemplo, y tenemos un lado del mundo donde no se respetan los derechos humanos por todo todavía el orden religioso como tiene. Entonces, los derechos humanos, como es la modernidad, tienen todas esas características. Es secular, es antropocéntrica, digamos, el centro ya no es de orden natural, sino de orden social. Y ejemplos, y está basada en tres premisas importantes que son para la modernidad: la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y eso es de las tres cosas que quiero que hablemos un poquito más. Ampliemos la libertad, la igualdad y la solidaridad. Eso fue la promesa de la modernidad, que nos iba a hacer a todos los hombres
iguales, libres y solidarios entre sí. Pero la modernidad no pudo cumplir esa promesa. ¿Por qué no nos pudo cumplir esa promesa? Porque somos libres, somos completamente libres. Ustedes han oído la expresión de Marshall Berman que habla todo lo sólido se desvanece en el aire. Y es que la modernidad hizo unas promesas muy fuertes. Y entre esas promesas nos dijo que íbamos a ser libres e iguales. Pero esa libertad ha venido siendo condicionada. Porque en la misma forma en que ha crecido, por ejemplo, el Estado, creció el mercado. Y el mercado restringe libertades. O coloca unas condiciones de libertades. Entonces mi libertad no se va a medir en la medida en que yo opino, delibero, me autodetermino y pienso por sí mismo, sino que la libertad se va a medir en cuánto puedo comprar, cuánto puedo adquirir, puedo viajar, puedo tener. Entonces la libertad se mide en eso, en mi capacidad adquisitiva y no se mide en mi capacidad de autodeterminación. ¿Sí? Eso fue una de las crisis que, ejemplo, tuvo el tema de la libertad. El tema de la igualdad, entonces todos somos iguales. Cuando sale la declaración del hombre, Olimpia de ¿cómo se pronuncia? No, el que la sabe pronunciar es Cristian. ¿Te acuerdas? El Olimpia, la que te dije ayer que pronunciaras cosas. Olimpia hizo una versión de la declaración del hombre como la declaración de la mujer, poniendo en igualdad, porque en ese momento la libertad se la ganaron los hombres masculinos, seres masculinos. Las mujeres no ganaron su libertad en ese momento. Y Olimpia propone que, así como hay una declaración del hombre, hay una declaración de la mujer, porque las mujeres también tenían dignidad humana y entonces eran iguales. Y eso le costó la guillotina a Olimpia. ¿Cómo se llama Olimpia qué? Olimpia de Gus. ¿Cómo se escribe? Mira, se escribe Gose, pero es de Guess. Hablando de eso, de la igualdad de las mujeres, hay que ligar esto. Porque las cosas hay que partir de hechos concretos y objetivos. Objetivamente, en Yugoslavia la mujer tiene igualdad de género, no que en Israel ni en otros países, por cuestiones de guerra. Cuando empezó a mermar el género masculino por la guerra, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las armas tenían una capacidad de fuego y mataba a miles de individuos, y por no decir millones. Entonces deciden que la mujer es parte del problema. Entonces le dan el derecho a votar, el derecho a ser elegida, el derecho a decidir, el derecho al aborto, y va al servicio militar. ¿Sabía usted eso? De hecho eso decía Olimpia. ¿Qué Las Olimpia mujeres decía? pueden morir en la guillotina, también tienen derecho. Exacto. Porque las mujeres las mataban en la guillotina, La- o sea, sí, las la- sometían a la justicia. A la justicia. Pero fíjese, Sí, la- sí, Si podemos morir en la guillotina, también tenemos derecho. Entonces ella decía también eso. Entonces Israel, para fundar su nuevo estado en el año 48, decide poner a la mujer y los hombres en igualdad de condiciones. Primero iguales en las armas y después Pues todo. es el mismo ¿Para reflexión. qué? O sea, si Para la mujer que puede ir a la alcance- guerra, también tiene derecho. Para que alcanzara demográficamente a mantener una población armada contra X enemigos, ya. Pero de hecho eso era el principio de Olimpia, porque Olimpia, por ejemplo, decía las mujeres somos juzgadas igual que los hombres, juzgadas. Pero los demás derechos no eran iguales. Y eso pasó en Pakistán cuando tuvo una crisis de guerra, siendo un país musulmán cerrado a la banda, usted lo sabe, que la mujer no tiene derecho ni a manejar un carro, la mandan al servicio militar, entonces le dan el derecho político, puede elegir y puede ser elegida, ya. Pero y sí. entra a las otras esferas que eran, ¿cómo se llama?, exclusivas del varón, por religión. Usted sabe que Pakistán está regido por una religión cerrada como es la musulmana, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Pakistán era de la India, sabía? Pero ¿por qué se dividen y asesinan a Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi es un hombre que nunca cargó ni un clavo, ¿no? Lo asesinan los musulmanes porque ellos consideraban de que los musulmanes, ¿cómo se llama?, jóvenes. Es que hay que ver eso. Habían dos fracciones. Los musulmanes tradicionales
de lo que se llama hoy en día Pakistán y los sectores nuevos, hombres y mujeres del nuevo Pakistán, que es el que está gobernando, ¿no? Con un partido que se llama Basirti, una cosa así. Ya. ¿Qué pasó? Que estos jóvenes, con algunos veteranos, hacen el complot para matar a Mahatma Gandhi. Entonces, Gran Bretaña digo, esto se nos va a salir a la mano, como Gran Bretaña tenía grandes intereses económicos, pero es que Gran Bretaña evita la guerra no porque muera pakistaníes ni muera hindú, eso no importa a ellos un carajo los ingleses. Ellos lo hacen por un pragmatismo económico. Digo, no, tenemos ya grandes inversiones y si viene otra guerra civil, vamos a perder, ¿no? ¿Cómo se llama? Las fuentes económicas que tenemos aquí y no vamos a poder hacer la transición, ¿no? ¿Cómo se llama? De una etapa, ¿no?, crítica en vida de Mahatma Gandhi y la nueva etapa de la independencia de la India. ¿Ya? Entonces, por intereses pragmáticos separan a Pakistán de la India. O sea, unas cosas llevan a otras, ¿no? Los absurdos de la historia. No lo hacen ni por el concepto de libertad, ni que porque... Y eso es ahí también entonces donde uno dice que es una de las principales crisis de los derechos humanos porque comienza a instrumentalizar ¿qué su pasa? discurso. Que ellos, dentro de su religión, aceptan el principio, ¿cómo se llama?, jurídico, que se hable de igualdad, ¿no? Para llegar a lo que tú dices, el laicismo, se parte del derecho jurídico, de los juzgados, de las cortes, de los jueces, y para poder darle una realidad concreta al derecho. La secularización del poder. Entonces se crea el derecho de, ¿cómo se llama?, de dignidad personal, que no puede ser injuriado. Ahí comienza el aspecto que dice ella, ahí nace, ¿no?, en esos países. Pero en esos países, eso le iba a decir, precisamente, digamos, en esos países de pronto la construcción histórica de los derechos humanos fue así. Pero también, ejemplo, en Europa, no hubo otra construcción, construcción. Y ejemplo, las mujeres en Europa, si bien la guerra hizo que se visibilizaran, porque antes de la guerra las mujeres estaban dentro de la casa, el hecho de la guerra permitió que las mujeres, por ejemplo, salieran a la industria, cosa que no pasaba a partir de la Primera Guerra Mundial, salen a la industria, pero también las mujeres, ejemplo, comienzan el movimiento sufragista de Europa, ¿cuántos años tiene? ¿Sí? Y fue paralelo ahí a la guerra, el movimiento sufragista, digamos, las mujeres diciendo, queremos votar, ¿sí? Y entonces, porque si muchas veces lo vemos así, también entonces desdibujamos las luchas sociales que han tenido los colectivos propios. Digamos, no debemos, porque si bien algunos derechos se han dado por vía de pragmatismo, otorguemos, por ejemplo, en Colombia, otorguemos el derecho a votar a las mujeres porque es que necesitamos ganar este plebiscito, ¿sí? No hay que negar, ejemplo, el otro lado, donde hay una lucha social, donde hay